Creo que ni siquiera hace falta hacer una crítica para hablar de una película de Steven Spielberg y John Williams, una dupla que ha dado de las mejores películas de la historia del cine. No hace falta que te pongan el tráiler 20 veces, como han hecho, por ejemplo, aquí en los cines, para que tú vayas a verla, ¿no? Porque creo que el simple hecho de que Steven Spielberg haga una película ya es interesante, pero si la escribe él y sobre todo va de extraterrestre y si encima le pone la música a John Williams, pues ese es un combo absoluto que es muy difícil decir que no, es muy difícil que tú no vayas a ver una película así. Porque ¿de qué habla El Día de la Revelación? Es una película un poco utópica y que todo aficionado a los ovnis, a la ufología o a la ciencia ficción en general pues desearía que ocurriese, ¿no? Esta desclasificación de archivos que supuestamente pues tiene el gobierno, que lo oculta y que no lo hace público y eso precisamente hace que aumenten más las conspiraciones todavía, ¿no? Steven Spielberg es un ávido de la ciencia ficción y los alienígenas lo han acompañado en toda su filmografía, pero creo que en esta ha intentado dar respuesta a la pregunta clave, a la pregunta que él mismo se lleva haciendo durante toda la carrera y de hecho en las entrevistas que ha dado dice que a través de esta película pues se siente satisfecho. La duda de si estamos solos es algo que siempre le ha inquietado a Steven Spielberg y ha traído a los extraterrestres de diferente manera, los ha traído de manera pasible como puede ser ET o en encuentros en la tercera fase, inteligencia artificial o también hostiles como en la Guerra de los Mundos, ¿no? Que yo creo que es quizá un poco la que más se le parece a esta, pero no tiene mucho que ver porque tiene tintes de la película incluso de Mooney o la película de Post en este tema de investigación, un poquito de cine negro también, ¿no? Es una película que reúne todo lo mejor de Steven Spielberg y que en 2 horas y media pues te lo ha condensado dando una película muy redonda sobre extraterrestres que por desgracia no se ven ya en los cines, porque en los cines últimamente solamente vemos fantasmas, solamente vemos zombies y epidemias que no interesan a mucho porque son tan muy parecidas y que por desgracia en esas películas pues ya no es terror sino que es violencia, ¿no? Es algo que se ha perdido, que solamente quizá por ejemplo Shyamalan pues sí te hace algo de terror o Ari Aster, pero por desgracia muchas películas de terror pues juegan con un terror más físico y más sangriento que se ha perdido mucho, porque ya no hacen películas de terror psicológico sino es físico, se basa sobre todo en la violencia, en la sangre y eso no da miedo, no es el objetivo del cine de terror que por desgracia se ha perdido. Es algo que por ejemplo los extraterrestres pues sí tienen porque siempre han causado esta inquietud en el ser humano, no solamente en los cines, sino es una pregunta que se ha hecho el ser humano a lo largo de toda la historia, ¿no? Y esta película pues se ha alimentado también de todas las teorías que ha surgido en Estados Unidos sobre la posible desclasificación de vídeos, ¿no? Pues mucha gente ha confiado ciegamente en Spielberg, incluso se han hecho teorías sobre el Mundial de Fútbol también puedes clasificar lo que sea. Y creo que la película recoge muy bien, de hecho seguramente esas teorías pues la han sacado de esta película, porque Steven Spielberg es un maestro de la ciencia ficción y siempre pues se sabe adelantar a lo que está ocurriendo. Pero creo que no solamente habla de extraterrestres en esta película, porque creo que sobre todo habla de la empatía, porque en un mundo en el que no paramos de recibir constantes señales de que el mundo pues parece que va a explotar en cualquier momento. Curioso porque los medios de comunicación creo que siempre te van a intentar decir que el mundo está a punto de explotar para que sigas viendo la noticia, vas a saber cuándo va a explotar, ¿no? Pero los días pasan, afortunadamente el mundo no explota y creo que Steven Spielberg en esta película pues nos dice que subamos un poco, que miremos un poco más para arriba y que no estemos tan pendientes pues que si de Estados Unidos, Asia, que si Donald Trump ha dicho tal, y creo que no son cosas que no le interesan a Steven Spielberg y por tanto no le interesa a cualquier persona en su sano juicio, porque creo que deja de mirar tantas pantallas, ¿no? Y mirar un poquito más arriba, ¿no? Subir un poco la conciencia, no agobiarnos por causas externas, sobre todo mirar al otro y comprenderlo, ¿no? Creo que ese es el verdadero corazón de la película y meterlo en una película extraterrestre pues creo que solamente Steven Spielberg puede hacerlo, ¿no? Y creo que va de menos a más, porque creo que el primer plano que tiene pues no te lo ves venir, es un poco chocante, de hecho la escena en sí está muy inconesa, sobre todo para los que no han visto el tráiler, como ha intentado ser mi caso, lo que pasa es que no han parado de bombardear, pero si no ves el tráiler tiene muy poca información, pero si no has visto el tráiler, que yo creo que es lo ideal sobre todo para ver una película de Steven Spielberg, pues tienes muy pocos datos, ¿no? Y creo que al principio Steven Spielberg sabe manejar muy bien este suspense, esta falta de información que tú tienes, es un maestro de la narrativa, la gente lo llama el contador de historia, pero yo creo que no solamente eso, ¿no? Te maneja muy bien el ritmo narrativo, el movimiento de cámara, y quizá en esta película pues no tiene estos paneos vertiginosos que sí tenían por ejemplo Minority Report o en otras películas, pero sí es cierto que al principio pues empieza relativamente normal, ¿no? Incluso una película que no te la esperas porque tampoco va de lo que tú creías que iba, ¿no? Que tú pensabas que iba a haber desclasificación de extraterrestres o iban a salir ya del minuto 1, ¿no? Y se cuece muy a fuego lento y eso hace que la película vaya de menos a más hasta alcanzar yo creo que una última media hora, sobre todo unos últimos 40 minutos que son
de lo mejor que ha hecho Spielberg en los 20 años, ¿no? Sí es verdad que es cierto que eso tiene la culpa porque el propio director ha decidido alejarse del género que tanto ama, porque lo que más le gusta es la ciencia ficción, pero ha querido probar otras películas, ¿no? Como es el caso de War Horse, de Post, incluso con la animación, con Tintín. La ciencia ficción también volvió con Ready Player One. Y es cierto que el Steven Spielberg que todos nos gusta, pues es de la ciencia ficción. De hecho, las mejores películas, quitando la lista de Schindler. Pero sobre todo el Steven Spielberg que más nos gusta, en nuestro caso, pues el de la ciencia ficción, porque uno se ha criado viendo estas obras maestras, Un cuento de la tercera fase, o E.T., Jurassic Park, que estamos hablando de que tiene una filmografía impoluta, que desde su primer cortometraje, Amblin, ya dejaba claras intenciones de que lo que a él le gustaba pues es la ciencia ficción, y eso creo que ha hecho que esta película pues tenga tanta repercusión, también por el regreso de John Williams. Y creo que ha merecido la pena, porque tiene un estilo muy de las películas que se hacían en los años 80 y 90. Es un cine que quizá ya no se ve, por desgracia, sobre todo porque la temática de los extraterrestres pues ha sido sustituida por 30.000 millones de fantasmas que no dan miedo, sino que están ensangrentados y que se basan en la violencia para provocarte algo, porque tiene mucho espíritu de la película de esta de persecución, de querer. Tiene un MacGuffin, ¿no? Que es esta piedra del espacio, de la que no se dice mucho al principio, ¿no? Y es un típico elemento del cine de los 80 y 90 y que Steven Spielberg pues ha sabido llevarte hasta esa época, porque creo que te hace sentir como las películas que tú veías cuando chico. De hecho, pues se tiene la sensación al acabar la película incluso de relajación, porque creo que te sabe concluir muy bien todo lo que tú esperas de ella. Creo que te da respuestas a lo que Steven Spielberg quería plantearte, y creo que por eso se siente uno relativamente completo, ¿no? Porque el regreso ha sido muy esperado y creo que Steven Spielberg pues ha sabido dar lo que mejor sabe, ¿no? Que es contar la historia de un ritmo vertiginoso, aunque sí es cierto que en esta pues tiene un ritmo quizá algo más lento, porque creo que en la película se jueza un fuego mucho más lento, no te da tampoco mucha información. De hecho, hasta la media hora o hasta los 40 minutos pues no se dice lo que pretende el protagonista, ¿no? Eso es algo que está bastante bien y creo que hace que sobre todo el final de la película pues sea muy interesante. Y no se necesita convencer, como ya he dicho al principio, de ver una película de Steven Spielberg y John Williams, porque creo que la historia del cine de muchos de los que hemos crecido viendo este tipo de películas se debe a estos dos figuras, ¿no? Y creo que han sabido retroalimentarse el uno del otro. No tiene por qué ser uno más importante que el otro. Creo que Steven Spielberg tenía grandes historias que contar y John Williams tenía muchísima música que contar, y se han juntado dos fenómenos que tampoco ocurre, por desgracia, mucho en el cine, porque creo que cuando este binomio se da, sobre todo en los actores, pues también se ha repetido esta combinación. Por ejemplo, todo el mundo conoce la de DiCaprio y Scorsese, ¿no? Que es una dupla que también ha entregado bastantes peliculones, pero que creo que la de Spielberg y la de John Williams, este binomio de director-compositor, porque son dos lenguajes distintos, pero que creo que se complementan para sumar y para crear películas memorables, ¿no? Porque son dos maneras distintas de contar una historia. Se puede contar de manera visual, pero mediante la música pues se puede contar mucho más, ¿no? Y John Williams no es solamente un compositor, sino es también contador de historias a su manera. Es cierto que mucha gente en el conservatorio pues no lo tenía en la estima de los grandes compositores. De hecho, he tenido ciertos debates porque John Williams pues yo creo que lo considero a la altura de los grandes compositores como son Johann Sebastian Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Wagner, y creo que es de los pocos vestigios vivos, sobre todo porque John Williams hace música sinfónica. Eso es algo que los del conservatorio pues no comprenden mucho, ¿no? Y es cierto que a la banda sonora pues la tienen un poco apartada, la tienen casi enfilada, no entiendo muy bien por qué, como si fuese un arte menor, y creo que no comprenden de que John Williams puede ser de los más parecidos que podemos tener a un genio musical vivo en el aspecto de la música sinfónica y orquestal, porque parece muchas veces en el conservatorio pues si no está muerto el compositor hace 100 años pues no hay que tocarlo. Parece que quizá por desgracia pues dentro de 100 años se estudiará John Williams en la escuela, eso estoy totalmente seguro, y se admirará sobre todo en los conservatorios, ¿no? Porque yo creo que John Williams es admirado en todo el mundo, pero sí es cierto que en los conservatorios pues se tiene recelo, ¿no? Se tiene todavía esta fascinación por compositores que llevan más tiempo fallecidos, ¿no? Sí es cierto que John Williams está totalmente a la altura de los grandes compositores que ha habido a lo largo de la historia, y creo que poder asistir a una obra de John Williams pues es un privilegio. Por eso creo que hacer una crítica tampoco tiene mucho sentido, por el simple hecho de poder ser partícipe en cierto modo de este binomio tan exquisito que ha dado películas pues totalmente memorable. Así que nada, pues decir que os ha parecido la que para nosotros en el canal la pusimos la película más esperada de este 2026, porque tenía muchísimos ingredientes y yo creo que ha cumplido las expectativas y salimos totalmente satisfechos.